Seguimos con Vida Integral por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos, mi gente, a otra sección de Vida Integral. Aquí me encuentro muy emocionada con este invitado que tengo hoy porque es, dentro de todo lo multifacético que es, tiene un tema muy importante que vamos a tratar dentro del marco de Vida Integral y es su intervención en la línea de crisis de Estados Unidos y cuál es su participación. Y voy a dejar que sea él, mi colega y compañero aquí, Ricardo Canela. Un placer tenerte. Gracias, Ricardo. Francesca. Gracias por la invitación. Y como bien dices, sí, soy parte de la Línea Nacional de Prevención de Suicidios y Crisis de los Estados Unidos. Trabajo en esa línea hace aproximadamente 4 años y medio. Inicié como voluntario. Los primeros 3 años me desempeñaba como voluntario simplemente para ayudar, porque sentía, a raíz de muchas historias de mi propia vida, sentía que podía aportar algo y de que había una necesidad de ser la persona que esté ahí para otros que están en momentos de crisis. Qué interesante. Y me conecto mucho contigo, Ricardo, porque precisamente mi especialidad dentro de la psicología es prevención de abuso y negligencia. Y por eso me llamó tanto la atención cuando me dijiste que estabas en eso, que es una labor de verdad que te felicito, porque hay que tener devoción y corazón para hacerlo. Gracias. La verdad es que sí, es una labor intensa, un poco estresante, se pudiese decir desgastante, porque en estos 4 años y medio yo he atendido más de 3,000 llamadas. Dios mío. Siempre relajamos, o sea, el relajo interno de nosotros los compañeros de, oye, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero la cantidad de casos que vemos, de temas y lo rápido que tenemos que responder a ellos, claro, porque las llamadas te entran cada 3 minutos y tú puedes estar tomando una llamada que sea de alguien que te dice, mira, quiero suicidarme, pero también una persona que te diga, oye, mi papá me violó, o mi esposo me está golpeando, o simplemente no quiero volver a la escuela, o no sé qué hacer con mi vida, o estoy deprimido. O sea, tú no sabes de qué va a ser. O sea, tú tratas con tantos temas que van desde violencia, adicción, suicidio, personas que se mutilan a ellos mismos, violencia doméstica. Son tantas cosas que simplemente es una lotería con quién tú vas a conversar, de qué vas a conversar. Pero hay algo constante y es el entrenamiento que recibimos, que es muy, muy bueno. Siempre digo que luego de más de 8 años, casi una década en Corporate America, que sabes que siempre hay muchos entrenamientos, que invierten mucho dinero, al entrar a esta organización veo que los entrenamientos son mejores que en cualquier empresa en la que yo haya trabajado. Interesante. Estamos trabajando con temas muy delicados, por supuesto. Muy sensibles. Por supuesto. Entonces, los entrenamientos, el nivel de seguimiento, de supervisión que te dan y esa empatía, ese amor hacia el ser humano que está buscando ayuda, es lo que nos caracteriza a los 300 que pertenecemos a esa organización. Definitivamente. Y entonces, cuéntanos, Ricardo, porque mucha gente desconoce que esto existe. Ok. O sea, sabemos que yo, con el programa que estuve también en prevención de abuso, como te decía, negligencia, los dirigíamos al 211, que era donde podían buscar ayuda, conexión, y de ahí conectarse con otras personas o otra ayuda. ¿Cómo surge esto y cómo lo implementan? Te explico un poco. Todos los estados aquí en los Estados Unidos tienen líneas de hotlines, tienen líneas de crisis. Mi empleador es una línea de crisis que está en Nueva York. Se llama Response Crisis Center. Okay. Entonces, el 988 fue creado por el gobierno federal de los Estados Unidos hace aproximadamente 2 o 3 años. Al darse cuenta de la necesidad que hay a nivel a nivel del país a nivel nacional, de ayudar a personas, a veteranos, o sea, ayudar a personas que están en riesgo, que están sufriendo. Entonces, el 988 se compone de alrededor 200, 300 centros como para el que yo trabajo, que damos asistencia. Somos los que tomamos las llamadas cuando cualquier persona desde cualquier lugar de los Estados Unidos marca 988. O sea, la gente marca 988, inmediatamente le sale una persona y el abordamiento sería, dime de qué se trata, o la persona comienza a hablar. Exactamente. ¿Qué pasaba antes de la existencia del 988? Cuando había una crisis se llamaba el 911. Y cualquiera que ha visto las noticias se puede dar cuenta que había un patrón. Hay una persona con
un ataque de ansiedad. Tiene un cuchillo en la mano. Llaman a la policía. Llega la policía. La policía no está entrenada para resolver ese tipo de situaciones. ¿Qué pasaba normalmente? Una desgracia. No salían bien las cosas. Entonces, el 988, brinda la asistencia telefónica de caminar con la persona durante la crisis, ver cómo se puede apoyar, ayudarlo a buscar opciones, qué otros recursos podemos referirlos. Exacto. Pero también si hay alguien que está atravesando por una crisis, están lo que se llama el Mobile Crisis Team, ese equipo móvil de ayuda cuando hay una crisis, que se va a enviar, en vez de enviar un policía armado, se van a enviar psicólogos y personas como yo, civiles, como digo yo, altamente entrenados, no armados, que sepan lidiar con la situación. Eso es uno. 2. El 988 funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Totalmente gratuito. Tenemos la opción de que si no hablas inglés o no hablas español, hay algunos que hablamos, o sea, somos bilingües y cogemos esas llamadas, pero no importa el idioma que tú hables, tenemos acceso a traductores básicamente en todos los idiomas. O sea que no importa si tú hablas chino, japonés, no importa. Es algo simultáneo ahí mismo. Vamos a buscar de una vez, de un momentito, y te vamos a buscar a alguien. Eso es uno, número 2, número 3. Y también tenemos la opción por escrito, por chat. 988lifeline.org y tú puedes chatear porque hay personas que no se sienten cómodas conversando. Claro, llamando. Entonces le damos esa opción. Las llamadas son totalmente confidenciales y me dirán, Ricardo, pero si llamo que me quiero suicidar, ¿no vas a llamar a la policía? Ese es un miedo que tienen muchas personas. Sí. No. El único momento en el cual nosotros escalaríamos es si tu vida está en un riesgo inminente y no podemos hacer más nada, pero si la vida de otra persona está en riesgo. Que se le va de las manos ya a ustedes en esa comunicación. Que ya se nos va de las manos. Pero cada quien es dueño de su vida y cada quien tiene el derecho de, si decide, terminar su vida. Y tenemos que respetar eso. Y nosotros como consejeros de crisis, como crisis counselor, entendemos eso y respetamos eso. O sea, no es que tú vas a llamar y nosotros te vamos a convencer de que no te suicides o de que no te sientas triste. No, simplemente estamos ahí para escucharte, para guiarte. Y para mí la parte más importante es tener ese contacto humano, que muchas veces los seres humanos no tenemos a nadie que nos escuche. Y es lo que hace falta, muchas veces simplemente que te escuchen. No damos consejos. Eso es algo que me gusta mucho. Me gusta siempre aclararlo. Nuestro rol no es dar consejos, porque imagínate que nosotros estemos ahí dando consejos. Te pasas una hora en... No, y a todo el que llama le damos un consejo y el consejo vendría desde la óptica del consejero, del crisis counselor, de la persona que está tomando la llamada. Entonces no sería muy profesional, sería algo muy personal, dependiendo de cada quien. Entonces nos tratamos de no damos ningún tipo de consejo, damos orientaciones y normalmente es una conversación en la cual la persona que llama va a hablar más que nosotros. Claro. Nuestro rol es escuchar y preguntar. Es muy poderoso. Esas preguntas que tú haces, esas preguntas abiertas. ¿Y qué sentiste? No asumimos nada. Claro. No, asumir, por ejemplo, si alguien me dice, me siento triste, me siento frustrado. En tu mente puede ser un concepto, una cosa, un concepto. Supuesto. En la mía es otra. Y hay conceptos como tristeza que tú pensarías que son universales para todo el mundo. No son, definitivamente. No, para nada. Las emociones no son universales. No lo son. Entonces, eso nos lleva a hacer muchas preguntas. Una pregunta tan simple. Si tú me dices, Ricardo, me siento triste. Francesca, tú me estás diciendo que te sientes triste. ¿Sabes qué ha provocado esa tristeza? ¿Cómo se refleja en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones sentirse triste? Y ahí tú me vas a explicar. Y ya vas a entonces entender desde qué punto se está explicando la tristeza. Y eso ayuda mucho a la misma persona que está llamando a encontrar la respuesta de su sufrimiento, identificarlo. Mira, hay una anécdota que siempre hago, porque siempre totalmente confidencial. Nunca me vas a escuchar decir el nombre de una persona ni una situación de que tú puedas identificarlo. Pero sí tenemos la libertad, a modo de educación, de decir, mira, hemos tomado llamada en la que se ha conversado de tal cosa. Claro. Un día llama un veterano y me dice que él se quiere suicidar porque él tiene PTSD, tiene estrés postraumático y su vecino hace mucho ruido, sube la música muy alto y él está desesperado. Y yo le pregunto,
entre todas las cosas que le pregunto, ya en una se me ocurre una pregunta que digo que se me ocurre porque cualquiera pensaría que se cae de la mata, que es obvia. Le digo, ¿y usted ha pensado en mudarse? Un silencio en la línea. Y me dice... Tan simple como es. Y me dice, mire, en verdad, yo no lo había considerado. Y yo, ¿y cuándo termina su contrato de alquiler? En 2 meses. ¿Y usted cree que usted, sabiendo que en 2 meses se puede mudar de ahí, usted pudiese esperar, no terminar con su vida? Se rió y me dijo, sí, mira, a mí nunca se me había ocurrido eso. Wow. Muchas gracias. Y eso fue todo. Eso fue todo, porque recuerda algo, la Pero persona... eso fue todo, pero todo en el buen sentido. Claro, o sea, claro. fue todo, pero mira lo importante, el impacto. Y simplemente escucharlo y darle opciones. Dios mío. Simple. Y tú dirás, Ricardo, pero cualquiera se le ocurre y dice, oye, pero me mudo. No necesariamente. No, cuando tú estás en el medio de una crisis, tu sistema está disparado, completamente disparado. Ese no es el momento en el que tú vas a poder pensar cosas que parecerían obvias para otras personas. Claro, es un modo alerta que no te va a llevar necesariamente. Por eso decimos que bajo emoción no se pueden tomar decisiones, porque bajo esa condición, y quiero aclarar lo que es el síndrome postraumático, que no todo el mundo quizás lo sepa, sobre todo los veteranos que han estado expuestos a situaciones bien difíciles que te afectan bastante tu psiquis, llegan con ese síndrome postraumático y y le cuesta a veces reintegrarse a la sociedad. Entonces, mira lo simple que fue quizás una llamada, y gracias a que esto existe, de que simplemente el haberle hecho entender algo que no estaba dentro de su concepto en el momento, salvó una vida. Y ya que mencionas a los veteranos, incluso tenemos una opción. Cuando tú llamas, te dan la opción, si tú eres veterano, ¿para qué? Para que te transfieran a un grupo que solamente trabaja con veteranos. Qué bien. La opción también para si quieres conversar de temas de la comunidad LGBTQ. Recientemente, muchos aquí en Estados Unidos vimos la noticia de que por falta de fondos, que el gobierno federal está retirando unos fondos, ya no vamos a tener esa opción, pero tratamos de brindarle a cada quien el servicio más humano, más empático, más personalizado. Porque cada llamada no es una llamada, es un ser humano. Es una necesidad de algo. Y siempre nos dicen, estás cambiando vidas, estás impactando vidas. Y yo a mis compañeros les digo, no estamos impactando una vida, estamos impactando generaciones. Por supuesto. Porque cuando papá hoy no se suicida, eso impactó una generación. ¿Me entiendes? Toda una generación. Si hoy hermano no violó a hermana, nosotros estamos impactando generaciones. Es una bola de nieve a nivel positivo, si se pudiese decir de esa manera. Un ciclo. Un ciclo. Y por eso nos lo tomamos tan en serio. Y te puedo decir que siempre relajo con esto y lo digo a modo de chiste, pero realidad. De todos los roles que juego en mi vida, este es el trabajo que probablemente es más demandante y del cual recibo menos dinero. Pero es el trabajo que más me llena. A un punto que lo pude hacer por 3 años solamente como voluntario. Eso me llamó mucho la atención, Ricardo. Sí. O sea, tú decirme eso, yo dije, Ricardo, necesitamos hablar. Te necesito en el programa. Oye, Francesca. Y que conste que Ricardo también tiene su sección aquí. Sí, no. En Latinísima. Y me puse feliz porque normalmente el oyente, el que nos ve, solamente ve un lado de Ricardo. Hoy me está permitiendo presentar otro lado de Ricardo. Otro Ricardo que quizás cuando estoy en mi programa no lo conocen. No lo vas a hablar, o sea, que no a mí vas a abundar. me encantó esa iniciativa. Yo dije, wow, deberíamos entrevistarnos todos. Entre nosotros. Para poder darle esa oportunidad a la audiencia de conocer un poco más, porque todos tenemos muchas cosas que aportar que quizá por el rol que estamos jugando de rol, no de se host, permite, claro. no te permite elaborarlo. O sea que de verdad agradezco mucho la invitación y creo que es un tema que lo necesitamos. No, definitivamente. En este punto, Ricardo, ¿a ustedes le dan un tiempo límite de cómo estar con una persona? Mira, todo respecto del tiempo, tenemos no reglas, pero tenemos directrices. La directriz es de que nosotros tratamos de que las llamadas no pasen de 20, 30 minutos. Okay. ¿Por qué? Porque hay gente esperando. Esa es la realidad. El 988, en los primeros 2 años funcionando, recibió más de 10 millones de llamadas. En los primeros 2 años funcionando. Entonces tratamos de limitar las llamadas a 1 vez por día, por persona, 1 vez por día, y 20 minutos. Hay llamadas que terminan en 5 minutos. Como hay llamadas que duran 1 hora y media.
por tiempo nosotros nunca vamos a cortar a nadie. Ahora, si ya tú llamaste hoy, conversamos media hora, hablamos de todo lo que tú necesitabas hablar, creamos un plan de acción para ti. Y a las 3 horas tú vuelves a llamarme porque quieres hablar de lo mismo nuevamente, llover sobre mojado. En ese momento, primero nos aseguramos que la persona no está en un nuevo tipo de riesgo, o sea, que está segura. Y ahí se les explica esa directriz y se les invita a llamar nuevamente el próximo día. Porque si no, y es real, estamos cerrando esa llamada para tomar otra, para poder servir a todo el mundo. No damos abasto. Sí, porque no es una sesión de terapia prácticamente, es una sección de crisis, es un momento en que vas a intervenir por una crisis, no es para hacer una terapia literal. Y ya que mencionas la palabra crisis, me gusta siempre aclararle a todo el que nos ve, a todo el que nos escucha, a cualquier persona con quien hablo sobre este tema, que una crisis pasa lo mismo, como te decía al principio, de que no podemos asumir ¿cómo se interpreta? y definir. No. Lo que para ti es una crisis, para mí es un paseo en el parque. Hay personas que para ellos una crisis va a ser, si tú eres estudiante, probablemente no pasar un examen importante. Eso es una crisis para ti. Pero si tú estás, por ejemplo, en college, empezando la universidad o el colegio, pero si tú estás, cuando yo hice mi tercera maestría, saca buena nota, no saca buena nota, no era ninguna crisis para mí. Claro. Ahora, cuando yo estaba haciendo la primera, óyeme, lloraba. Y eso era una crisis. Entonces, hay que entender, lo entendemos nosotros porque hemos recibido el entrenamiento, pero invito a todo el mundo a que no juzguemos, a que no digamos, no, pero eso no es una crisis, no, eso no es un problema. Toda situación que cambie nuestro estado emocional, nuestros planes, toda situación que sea tan overwhelming, como dice, que sea tan superior a nosotros, que controle nuestras emociones, que altere nuestras emociones. Eso es una crisis. Definitivamente. Y vamos a tratar la crisis que tú tienes porque no pasaste el examen, como la crisis que tú tienes porque te violaron sexualmente, con la misma responsabilidad, con el mismo amor, con la misma empatía. O sea, nosotros no diferenciamos. Decimos, no, pero eso es lo que está pasando una crisis porque su mamá le habló mal. No, porque para esa persona, esa crisis es la crisis más grande del mundo. Es el problema más grande del mundo. Y pudiese, aunque lo veamos pequeño, pudiese desencadenar en otras cosas. Pudiese tener consecuencias muy negativas. No, inclusive te puedo comentar un caso que me tocó muy de cerca porque era, y como tú dices, no vamos a decir nombre, era el novio de la hija de una buena amiga y el simple hecho de que él tenía sus problemas emocionales, tenía, parece, dificultades en su casa y tú sabes que muchas cosas se vienen por genética, se traen también por bueno, generacionalmente. Pero el chico era un poquito depresivo, ellos tuvieron una discusión, ellos se dejaron. Te puedo decir que ella me decía, el domingo él vino a la casa, se despidieron y todo, él llegó a su casa y se suicidó. Eso pasa mucho. Ahora que tú mencionas un caso que tuviste... mira que tú dirías, pero ¿cómo va a ser este muchacho? Pero si estaba aquí ahorita, porque ¿qué pasó? Mira, eso es un caso que, como dicen, la bola te picó cerca. Este trabajo me ha dado la oportunidad, que a veces es una carga difícil de llevar, que las personas que saben de mi entorno en lo que yo hago esto, me llaman. Familia, amigos, conocidos, personas que yo nunca me pasó por la cabeza imaginarme que estaban atravesando una crisis de esa magnitud o que estaban pensando en terminar su vida y me llaman ahora. Pero eso te quiere decir que cerca de nosotros, alrededor de nosotros, hay muchas personas sufriendo a nivel emocional. Definitivamente. Entonces, yo invito a todo el que nos vea, a todo el que nos escucha, uno, que sean empáticos y dos, que no tengan miedo a preguntarle a las personas. Hacer la pregunta, ¿estás pensando terminar con tu vida? Da miedo. Nosotros, después de cientos de horas de entrenamiento, todavía hay momentos que se te aprieta el corazón antes de hacer la pregunta porque hay un estigma social muy grande alrededor del suicidio. Pero preguntarle a una persona, ¿estás bien? ¿Esta situación te ha llevado a tener pensamientos suicidas? Estoy aquí para ti. No hay que hacer más de ahí. Eso salva vidas. ¿Por qué? Tú le estás diciendo a esa persona, me importas,
y veo que hay algo que te pudiese estar sucediendo, que te pudiese estar afectando, estoy aquí para ti. Totalmente de acuerdo. Fíjate que para mí, y lo que con la palabra que me identifico es precisamente con la palabra empatía. ¿Sí? Porque empatía suena muy fácil, pero es el tú no tener que haber estado en el lugar de la persona para entender la magnitud de cómo se puede sentir, identificarte con eso. Y definitivamente que eso debe ser la clave para tú estar en una posición como esa. Sí, Definitivamente. La verdad, yo siempre relajo. Y cuando te digo relajo, es porque hay que encontrarle un poco el lado jocoso, el lado gracioso a que, óyeme, yo voluntariamente estoy decidiendo ponerme en una situación en la cual se va a demandar mucho de mí a nivel emocional. Entonces, por eso yo trato de tratarlo con alegría, Claro. porque cada llamada, por más triste que sea, por más penosa que sea, yo te diría que en el 95% de las veces, tú ayudaste a alguien. Tú ayudaste a alguien. Entonces, eso es lo que tú te llevas. Claro. Ricardo, pero que estás sufriendo mientras los estás escuchando. Claro que estoy sufriendo. Francesca, los primeros 6 meses en esa organización, yo terminaba mi turno y me iba a una cama a llorar. Yo estaba escuchando cosas que el 99.9 de los seres humanos pasan por el planeta, por la vida terrenal, y no escuchan una historia así. Creen que solo es, lo vieron en Hollywood, que es algo de película, que tú dices, pero es que no puede ser. O sea, un hermano me está diciendo que su hermano lo golpeaba y lo violaba. Y ese mismo personaje que me lo está contando me está diciendo que él perdonó a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano tiene 2 hijas y él no quiere perder el contacto con sus sobrinas porque él las ama. Y él me dice, yo no voy a permitir que mi hermano me quite más nada. Ya me ha quitado mucho. Wow. Esas son historias. Eso es tremendo. Bueno, yo te puedo decir, esa es la llamada en la que yo más he llorado. Más he llorado durante la llamada. A un punto que la persona que llama me dice, ¿Are you okay? ¿Todo está bien? Y yo lloro. Y yo le dije, viejo, yo nunca he escuchado una persona con el nivel de empatía, de amor, de perdón que tú tienes. Para mí eso es impresionante. De verdad. Y ahí ese hombre se rajó a llorar como un niño porque me dijo, mira, tus lágrimas me han salvado hoy. Oírte lo que tú estás sufriendo por mi sufrimiento me ha dado esperanza de que hay cosas buenas en el mundo. De que todavía el mundo tiene bondad. Hay bondad en el mundo. Exactamente. Y te digo que sí, que una vez más me quito el sombrero porque yo me vi en esa posición. Yo me vi en la posición donde estuve en un programa donde trabajábamos con personas que eran mandatorio por la corte, que ellos cogieran un curso para poder determinarse si se iba a bajar su condena o si iban a seguir dentro de la prisión. Okay. Y yo te puedo decir que para mí llegó un punto en que la carga fue mucha. O sea, yo tener que estar en un salón con personas que fueron hasta con grilletes que iban y tenía enfrente a una persona que yo sabía que este señor había violado a un niño, su nieto, y yo tenía que tratarlo con la misma dignidad, el mismo respeto con que yo estaba tratando a la persona del lado, que quizás lo que tenía una depresión es una situación delicada. Te entiendo. Ir a corte y tener que hablar y tener que decir que sí, que como ser humano esta persona está colaborando en un programa a pesar de que yo estoy en contra de lo que él hizo con su nieto. Te entiendo es perfectamente. Algo delicado. Te entiendo perfectamente. Tuve un padre, 28 años, me llama, me dice, tengo 28 años, soy adicto al sexo y a la pornografía. Hace un año tengo pensamientos sexuales con mi hija de 5 años. No le he puesto la mano. Tengo un terapeuta, los estoy llamando a ustedes y voy a entrar a un programa de rehabilitación, pero me voy a vivir a Israel dentro de 3 días. En ese momento, la parte humana de Ricardo quisiera desaparecer a ese ser humano del planeta. ¿Cómo se te ocurre? El entrenamiento de Ricardo y el corazón de Ricardo automáticamente entran en acción y dicen, esta persona está haciendo todo lo que él puede para buscar ayuda. Mi rol, mi deber es tener empatía, tener caridad con él y brindarle el mejor servicio. ¿Es fácil? No es fácil. Oye, de verdad, esas son de las llamadas que te marcan de por vida. No es fácil. Pero mi rol es ayudar al que está llamando. Y esa persona está llamando aunque yo no esté de acuerdo. Me tocan racistas. ¿Tú sabes lo que me ha tocado hablar y decirme que odian a los latinos? De todo me dicen de todo y después me dicen, pero a ti no, es a otro. Y tú llorando así, oye, pero tanto odio, tanta tristeza. Y también este trabajo revela una parte de la sociedad norteamericana que muchos no conocemos.
y es la soledad, Bastante. los problemas de adicción, la desprotección o falta de protección que hay hacia la mujer, hacia la niñez. Es Definitivo. desnuda a la sociedad. Entonces, esa es mi forma de aportar ese granito de arena, como dicen, y por coincidencia de la vida y por una bendición especial, que lo puedo decir así, las herramientas y la experiencia que yo he obtenido trabajando en este lugar a través del entrenamiento, de los años de práctica, es lo que me permite ser el coach que soy hoy. Me permite conectar con las personas, me permite pararme en una audiencia que no importa cuántas personas hayan, vamos a conectar con ellos, no lo voy a juzgar. Voy a saber qué decir porque normalmente en la vida real, como le digo yo, fuera de esa llamada, es muy difícil que alguien te venga a traer un problema o una situación más grande que la que ya yo he escuchado. Entonces, esas herramientas yo las agradezco. Y ese lugar, Response, el 988, siempre lo digo y siempre lo diré mi vida entera. Uno, siempre seré parte de la organización, así sea, activo, aunque vuelva como voluntario. Uno. Y dos, esa organización y este trabajo me ha dado más a mí que lo que yo le he dado a ese trabajo. Wow, son palabras de verdad admirables. Me recuerda todos los días lo bendecido que soy. Amén. Uno. Dos, me ha regalado una familia externa porque somos una gran familia que nos unimos. O sea, tú duras un minuto más de lo que quizás debía durar en la llamada y hay un supervisor preguntando, ¿todo bien? ¿Necesitas mi ayuda? Entonces, esa familia que me ha dado, yo la agradezco, yo la valoro, yo la protejo. Esos son los 300 que siempre irán conmigo. Entonces, son cosas que esas mismas herramientas son las que me permiten ser mejor pareja, mejor amigo, mejor familiar, comunicarme mejor, escuchar mejor. Es una bendición en mi vida. Ha sido y será siempre una bendición. Amén. Ricardo, esto no se queda aquí. Tú sabes que el tiempo es limitado. Esto ha sido de verdad para mí muy interesante. Después de aquí, ¿estás seguro de que voy a seguir conversando con Ricardo? Porque me interesa saber cómo de alguna manera me involucro. Pero de verdad, o sea, es algo que vale mucho la pena porque desafortunadamente, como decía Ricardo, aquí se trabaja mucho ya la intervención y no la prevención. Y nosotros vamos a favor de la intervención, no en la prevención. Esta labor de intervención es excelente, pero abogamos mucho porque se trabajen en programas que eviten, que se le den las herramientas a las personas, que los padres se eduquen, y de eso podemos hablar más adelante en otros programas. Así que ha sido un placer tenerte aquí, Ricardo, por fin. Muchas gracias, Francesca. Siempre que me inviten estaré por aquí. De verdad que sí. Qué bendición. Para mí esas son unas personas que tienen un don especial de Dios y le damos la honra y la gloria a Él por siempre. En otro programa nos vemos. Ha sido un placer estar con ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Bye.